es lo siguiente. A ver. Ahora sí, se ve. Ya. Miren, nosotros tenemos, usualmente para calcular las derivadas, se nos enseña en clase que se puede calcular mediante la definición de la derivada. ¿Ya? Yo acá les voy a mostrar un formulario que me hice, donde acá, como la primera fórmula, podemos ver cuál es la definición de la derivada. ¿De acuerdo? No es más que el límite de la función cualquiera que vayamos a derivar, de x más un delta de x menos la función de x, todo dividido entre delta de x. Este delta de x es un incremento de la función, ¿ya? Esto se puede calcular ya con las propiedades que nosotros hemos aprendido en límites, puedes hacer. Aquí abajo tenemos algunas propiedades, las cuales las estoy manchando acá, las más básicas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una constante? Su derivada es 0. Si yo tengo acá una constante c que multiplica una función, la constante c puede salir. Acá, si yo tengo la suma o la resta de dos funciones, puedo repartir la derivada y puedo calcular la derivada tanto de uno como de otro. Esta es cuando yo tengo una multiplicación de varias funciones. Puedo multiplicar un coseno, un logaritmo y un polinomio, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Primero voy a derivar a la primera función, voy a copiar las otras dos, luego la primera se copia y la tercera también, y a la segunda también se deriva. Luego, las primeras dos se copian y la tercera se deriva. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una división entre funciones? O sea, si tengo una función u dividida entre una función b, yo voy a calcular la derivada del primero, voy a copiar el segundo, menos el primero por la derivada del segundo dividido entre el segundo al cuadrado. Y así, si yo tengo una función elevada a otra función, si yo tengo una composición de funciones, ya sé cómo tengo que derivar. ¿Ya? Estas fórmulas son las más básicas, son las propiedades en sí que tienen las derivadas. Y acá abajo tenemos las fórmulas más básicas. Esto es para un polinomio. Si tenemos un x elevado a un número cualquiera, ese número baja y al exponente se le resta menos 1. Si tenemos una función, un número elevado a x, se copia el mismo número y se pone el logaritmo de ese número. Y así. Acá les voy a ir mostrando todas estas, la derivada de todas las funciones que vamos a necesitar. Esto, una vez que termine la clase, yo los voy a convertir y les voy a pasar para que ustedes tengan en su conocimiento y puedan aplicarlo también. Entonces, dicho y hecho, vamos a empezar a calcular, a ver cómo se hace. Primeramente, en esta clase vamos a hacerlo de una forma netamente teórica. Vamos a directamente a calcular derivadas como funciones así tal cual. En la próxima clase, nosotros vamos a aprender qué significa una derivada, cuáles son sus aplicaciones, ¿ya? A ver, como primero vamos a colocar esto. Vamos a tener una función de x. Acá. Una función, vamos a colocar la siguiente, 3x a la quinta menos 8x al cuadrado menos 3 dividido entre x. Nos dan esta función y nos dicen calcule la derivada. Ahora, a la derivada yo puedo colocarlo como f'. Esa es una de las nomenclaturas de una derivada. Entonces, yo voy a mi formulario y veo acá. Tengo esta fórmula de un polinomio. Entonces, ¿qué me dice? El exponente baja y luego se le resta 1. Y miren, acá tengo suma y tengo resta. Entonces, la derivada va a ser para cada uno por separado. Para el primero, vemos que tiene un exponente 5. Ese 5 va a bajar aquí y va a multiplicarse con el 3. 3 por 5 es 15. X
elevado a 5 menos 1 es 4. Y lo mismo con el que sigue. Acá tenemos 8 y aquí tenemos un x al cuadrado. Este 2 va a bajar y va a multiplicarse con el 8. 8 por 2 es 16. Y acá el x me va a quedar 2 menos 1, 1. O sea, x elevado a 1. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Aquí el x está en el denominador. ¿Qué fórmula voy a utilizar? Voy a aplicar la misma fórmula que yo tenía. Solamente que aquí voy a jugar un poco con los exponentes. Miren, este 3 dividido entre x, yo lo puedo escribir como 3 que multiplica a x elevado a menos 1. Se puede anotar eso. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que este exponente baja. Es decir, que acá a este 3 se va a multiplicar con menos 1. Y eso se va a convertir en más. Ahora, ¿qué hemos dicho? Al exponente se le resta 1. O sea, menos 1 menos 1 es x a la menos 2. ¿Entienden? Entonces, es de la misma manera. Si yo tengo en el denominador o en el numerador, se aplica la misma fórmula para cualquier x. ¿De acuerdo? Ahora, para describirlo mejor, yo puedo anotar este x en el denominador como un x al cuadrado. Entonces, yo ya tengo la función y ya tengo su derivada. Ya. A ver. Otro ejemplo que nosotros podemos hacer, nos vamos a dar otra función. Esta vez se va a hacer de esta manera. Vamos a mezclar un polinomio con un coseno de 5x. Acá, de nuevo, se nos pide calcular la derivada y tenemos esta vez una multiplicación de funciones. Entonces voy a mi formulario. ¿Qué propiedad voy a utilizar? Esta. Solamente que aquí están 3 funciones y yo la que tengo es 2. Entonces directamente puedo hacerlo de esta manera. Yo puedo simplificarme esta fórmula. Supónganse lo siguiente. U por B. Tenemos eso. Miren, tenemos esa multiplicación y lo vamos a generalizar. Como hemos dicho que podemos colocarlo como f', acá podemos poner la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Bien, acá ya tenemos esto. Entonces, esta fórmula la vamos a encerrar en un color azul. Vamos a aplicar esta fórmula. Entonces, vamos a colocarla acá. F' de x va a ser igual, ya. La derivada del primero va a ser 3x al cuadrado. Por el segundo término se mantiene. Entonces, yo lo voy a anotar como coseno de 5x. A esto le viene el signo de más. Voy a copiar el primero, x al cubo, por la derivada del segundo. ¿Pero cuál es la derivada del segundo? Voy a mi formulario y busco. La derivada del coseno es menos seno. Entonces, acá voy a abrir paréntesis, menos el seno de 5x. ¿Ya? Pero a eso no queda así. A esto le va a multiplicar por un número 5. Paso a explicar por qué. Voy a volver a mi formulario y vengo acá. Esta propiedad, la cual estoy yo resaltando, se llama la regla de la cadena.
donde me dice que si yo tengo una función dentro de otra función, dentro de otra función, primero voy a derivar a la función que domina, luego a la función que está dentro y luego a la función que está aún más adentro, y así sucesivamente. Entonces, después de haber derivado al coseno, que está acá el seno, tengo que derivar a lo que está ahí adentro. Y la derivada de 5x es 5 directamente. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a colocar otro ejemplo. Esta vez lo vamos a anotar como y. Ustedes saben bien que y también se puede notar como f de x, que son básicamente lo mismo. Y esta vez vamos a anotarlo acá. Vamos a decir que en el denominador tenemos x al cubo más x al cuadrado. Y abajo tenemos... Un momento. Acá tenemos el logaritmo de x. Tenemos esta función. Ahora, miren, acá tenemos un polinomio en el numerador y un logaritmo en el denominador. Entonces busco acá esta fórmula. Y me dice lo siguiente. Si tienes la división entre dos funciones, primero vamos a anotar aquí en modo de fracción. Aquí vamos a colocar y', que es igual. Anotamos la división. Primero, en el denominador, copiamos la función que está abajo, elevado al cuadrado. Entonces, tenemos el logaritmo de x. Pero, ojo, todo esto está elevado al cuadrado. Luego, ¿qué me dice? Tienes que derivar al primer término o la primera función y luego copias al segundo. Voy a hacer eso. Voy a derivar al primero. X al cubo se va a convertir en 3x al cuadrado. El x al cuadrado se va a convertir en 2x. Y eso me va a multiplicar a la segunda función, al logaritmo de x. Vuelvo a mi fórmula. Me dice menos. Este menos es de fórmula. Voy a copiar el primero y esta vez voy a derivar al segundo. Menos. Voy a copiar al primero, x al cubo, más x al cuadrado. Y voy a derivar al segundo. El segundo es el logaritmo. Vuelvo a mi formulario. Busco la derivada de un logaritmo. Es 1 sobre x. Entonces, esto lo voy a multiplicar, más bien dividir entre x. Y así ya estaría calculado la derivada. Ahora, miren, hay algunos términos que se pueden simplificar. Por ejemplo, si yo reparto este x que tengo acá, este x se va a simplificar con este x al cubo y con este x al cuadrado. Y acá me va a quedar elevado a exponente 2 y acá elevado a exponente 1. Así te lo vamos a escribir un poco para que se vea mejor. Y' es igual a, vamos a dividir, acá tenemos el logaritmo, esto es al cuadrado de x, acá tenemos 3x al cubo más 2x que multiplican por el logaritmo de x en base en menos x al cuadrado menos x. Y con esto ya estaría un poco más ordenado. Y como se dan cuenta por el momento, es simplemente, yo tengo una función, se me permite derivar y yo tengo que ir y con este formulario tengo que ir y
ver qué fórmula voy a aplicar. Ahora, haremos otro ejemplo. Esto lo voy a borrar. A ver, tenemos que y es igual a la tangente de 5x elevado al logaritmo neperiano de 3x. Ahora miren, tengo yo una función trigonométrica que está elevado a una función logarítmica. Entonces, ¿cómo voy a calcular yo esa derivada? Vuelvo a mi formulario y busco acá. Cuando yo tengo una función elevada a otra función, su derivada ¿a qué es igual? Primero me dice, tienes que copiar la función tal cual. Entonces, vamos a empezar por eso. Acá tenemos y'. Ya hemos copiado la función así tal cual. Ahora, entre paréntesis, todo entre paréntesis. ¿Qué dice? Vas a derivar a la segunda función, es decir, a lo que está arriba. Entonces aquí vamos a abrir un paréntesis y me dice, tienes que derivar al que está aquí arriba. Y es 1 dividido entre 3x, por la fórmula que ya hemos visto anteriormente. Y lo tienes que multiplicar por el logaritmo del segundo, o de la función que está abajo. Entonces acá, esto va a multiplicar por el logaritmo de la tangente de 5x. Luego, más copias la función que de arriba, lo divides entre la función de abajo y lo multiplicas por la derivada de la función que está abajo. Entonces, esto es más, voy a ver una división, y me dice, tengo que copiar la función que está arriba, luego la que está abajo, por la derivada de la que está abajo, la derivada de la tangente. Busco mi formulario. Tangente, acá la tengo. La derivada de la tangente de x es igual al secante al cuadrado de x. Acá vamos a multiplicar por la secante, esto es al cuadrado de 5x. Estamos otra vez acá. Y si recuerdan, a esto también le tenemos que multiplicar por 5, por la regla de la cadena. ¿De acuerdo? Ya. Y entonces ya nosotros ya habríamos calculado su derivada. Es la que está aquí. Quizás se ve un poco larga, un poco morosa, pero nosotros ya podemos ir y simplificar algunos términos. Eso ya es un cálculo aparte. Nosotros con esto ya hemos calculado la derivada. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda?